69 a.C. Armenia. Una fuerza romana de 10.000 hombres se planta ante las murallas de Tigranocerta, la flamante capital del rey Tigranes el Grande. A sus espaldas, nada. A sus frentes, un ejército armenio que las fuentes antiguas cifran entre 150.000 y 200.000 soldados, a los que suman alas de caballería de 20.000 jinetes y miles de arqueros. Luculo, el comandante romano, ha guiado a sus legionarios a lo largo de 700 millas romanas desde el cruce del Éufrates en Tomisa, atravesando las tierras altas de la provincia de Sofena hasta el corazón del territorio armenio. Su línea de suministros, cortada, sus hombres exhaustos, y Tigranes, a quien acaban de informar de que un ejército romano está a sus puertas, se ríe. A sus cortesanos les dice que los romanos son demasiados para ser embajadores y muy pocos para ser soldados. Jinetes, ligeros árabes, honderos adiavenos de Mesopotamia, falanges mercenarias de Siria. Tigranes ha invertido 15 años en forjar esta fuerza. Conquistó Siria en el 83 a.C., tomó Antioquía, trasladó a 70.000 griegos para poblar su nueva capital. Ostenta el título de Rey de Reyes. Cree que su ejército es invencible. Luculo despliega sus 10.000 hombres en una sola columna, avanzando con celeridad hacia el campamento armenio, situado en terreno elevado al este de las murallas de la ciudad. La fuerza armenia aún se está formando. Los exploradores informan de que el propio Tigranes se encuentra a 2 millas de distancia con la reserva principal de caballería, observando el despliegue de su infantería. El general romano percibe la brecha. Ordena un asalto inmediato contra el ala izquierda armenia, antes de que el ejército al completo pueda consolidarse. Detalladas de Aníbal y los grandes comandantes de la antigüedad de Theodore Eyrold Dodge, que cruza referencias sobre los patrones de despliegue armenios de la época con informes romanos posteriores a la batalla. Volvamos a la información. Son la fuerza de choque del ejército de Tigranes, entrenados para romper formaciones de infantería con peso y momento, pero están inmóviles, aún formando filas. Las cohortes romanas, avanzando en formación cerrada a paso ligero, reducen la distancia en minutos. Se alzan andanadas de pilos a 40 pasos. Las jabalinas pesadas perforan las armaduras de escamas, fijan escudos a los brazos, derriban caballos. Los catafractos intentan carrear, pero no hay espacio. La línea romana ya está dentro de su formación, apuñalando hacia arriba con gladios, derribando jinetes, matando caballos en las patas. Tigranes lo observa desde su posición. Ordena avanzar a la falange. Esta es la infantería pesada armenia, 20.000 hombres en profundas filas con picas de 18 pies, modelada según el sistema macedonio. Descienden la ladera hacia las cohortes romanas. El terreno es irregular, rocoso. La falange pierde cohesión al topar las primeras filas con barrancos y rocas dispersas. La formación de picas necesita terreno llano para funcionar. Aquí, las picas se enredan, hombres tropiezan, se abren brechas. Un gladius necesita 18 pulgadas, la falange se desintegra. La infantería pesada armenia comienza a arrojar sus picas y a huir. Las cohortes romanas, ahora dispersas por la ladera persiguiendo a los restos de la falange, están a punto de ser rodeadas. Los romanos traban escudos y esperan. Las flechas, en su mayoría, rebotan en los scutum y las lorica. Los jinetes árabes se retiran. Luego llega la caballería meda, más pesada que los árabes, intentando flanquear la posición romana por el lado norte. Pero el terreno allí está roto por el lecho seco de un arroyo estacional. Los caballos no pueden cargar a través. Los medos se detienen, dan vueltas, reciben andanadas de pilos y se retiran. Ahora llegan las masas de infantería armenia. Lanceros íberos, honderos adiavenos, mercenarios sirios, levas de Mesopotamia y Capadocia. Llegan en oleadas, no en un asalto coordinado. Cada contingente nacional ataca por separado. Los romanos resisten. Los legionarios rotan hombres de la primera fila a la trasera cada pocos minutos, manteniendo combatientes frescos en el punto de contacto. Los armenios no pueden sostener la presión porque ninguna unidad permanece en combate el tiempo suficiente para romper la línea romana. Atacan, sufren bajas, retroceden. Otra unidad ataca, mismo resultado. Ninguna unidad quiere ser la siguiente en cargar contra la línea romana. Luego monta un caballo fresco y cabalga raudo hacia el noreste, hacia las montañas de la Armenia propiamente dicha. Su ejército lo ve partir. La retirada se convierte en una huida desbandada, opuesta. Ordena el fin de la persecución. Sus hombres pasan la tarde saqueando el campamento armenio. Plutarco relata el botín: tiendas de seda e hilo de oro, pabellones con platos de plata maciza, cada uno pesando 8 libras romanas, unas 6 libras modernas. Monedas acuñadas en Antioquía, acuñadas con el perfil de Tigranes, estandartes militares armenios rematados con águilas de bronce. Suficiente grano para alimentar al ejército romano durante 2 meses. Enterramientos masivos que contenían restos con tipología de armas armenias. Pérdidas romanas,
Menos de 1000 muertos, quizás tan solo 500. La disparidad es extrema incluso para los estándares antiguos. Cada contingente hablaba un idioma diferente, usaba tácticas distintas, tenía motivaciones diferentes. Los jinetes árabes estaban allí por el botín. Los lanceros íberos debían servicio feudal. Los mercenarios sirios luchaban por paga. La infantería pesada armenia luchaba por Tigranes. No había mando unificado por debajo del rey mismo. Cuando Tigranes huyó, no hubo estructura de mando secundaria que tomara el relevo. El ejército se disolvió. Las legiones romanas eran soldados profesionales. Llevaban años luchando juntos bajo Luculo en la tercera guerra de Mitrídates. Entrenaban juntos, comían juntos, compartían el botín por igual. Cada centurión conocía la posición de cada cohorte. Cada cohorte podía reaccionar a las señales de trompeta sin esperar órdenes directas. El sistema militar romano estaba diseñado para esto. Unidades pequeñas, profesionales y flexibles que podían maniobrar independientemente y reagruparse bajo el fuego. Siguen allí, viviendo en un barrio separado, hablando griego, manteniendo leyes helénicas. Luculo los declara libres y les ofrece transporte de vuelta a Siria. La mayoría acepta. El tesoro de la ciudad es confiscado. 8.000 talentos de plata, unas 600.000 libras romanas, suficiente para financiar al ejército romano durante un año. Tigranes el Grande ya no es invencible. Su imperio se fractura en cuestión de meses. Los sátrapas medos se sublevan. Los partos, observando desde el este, comienzan a incursionar en las fronteras armenias. En un año, Tigranes pierde Siria, Fenicia, Cilicia. Para el 66 a.C. es un rey cliente de Roma, gobernando Armenia solo porque Roma se lo permite. Las legiones se retiran en el 65 a.C., cuando Pompeyo asume el mando de Luculo y redirige el ejército hacia Judea. Armenia permanece independiente, técnicamente, pero destrozada. La fuerza de catafractos nunca se reconstruye. El tesoro real está vacío. La nueva capital es abandonada. Tigranes regresa a Artaxata, su antigua fortaleza en las tierras altas armenias. Si valoras la historia táctica documentada como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Comenta también desde qué ciudad nos escuchas. Este guión está investigado y es factual, utilizando fuentes de las detalladas disposiciones militares en las guerras de Mitrídates, libro 85, de Apiano, la historia romana, libro 36, de Dion Casio, y los estudios arqueológicos de campos de batalla publicados en Anatolian Studies, volumen 34, que mapearon patrones de dispersión de armas y ubicaciones de enterramientos masivos en el sitio de Tigranocerta. Volvamos a la información. En 6 centurias de 80 hombres cada una. Cada centuria estaba al mando de un centurión que tenía autoridad absoluta sobre su unidad en combate. La cohorte podía luchar como un bloque único o dividirse en centurias que operaban independientemente. Esta flexibilidad es lo que destrozó la falange armenia. La falange macedonia conquistó Persia usando este sistema, pero tiene una debilidad fatal. Si la formación se rompe, si se abren brechas, si el terreno desorganiza la línea, la falange se convierte en una masa de hombres portando picas de 18 pies que no pueden maniobrar en combate cuerpo a cuerpo. La cohorte romana explota esa debilidad. No intenta atravesar la falange, sondea en busca de brechas, penetra, entra en rango de pica y mata. En Tigranocerta, el terreno hizo la mitad del trabajo. La ladera rocosa rompió la formación de falange antes de que los romanos entrasen en combate, pero incluso en terreno llano, el sistema romano gana. Sabemos esto porque Roma luchó repetidamente contra falanges de picas, contra Pirro en Benevento en el 275 a.C., contra los macedonios en Cinocéfalos en el 197 a.C. y en Pidna en el 168 a.C. El resultado es siempre el mismo. La falange parece imparable hasta que las cohortes romanas encuentran una brecha. Se mueven al trote, quizás al paso de canter. Necesitan distancia para coger impulso. En Tigranocerta, los romanos redujeron la distancia antes de que los catafractos pudieran carrear. Una vez que los legionarios entraron en la formación de caballería, apuñalando hacia arriba con espadas cortas, los catafractos no tenían defensa. No podían girar. No podían ver lo que ocurría debajo de ellos. Sus caballos entraron en pánico. Esto se documenta detalladamente porque los manuales militares romanos codificaron posteriormente la táctica anticatafracto como procedimiento estándar. La clave es el pilo. La jabalina pesada romana tiene una espiga de hierro blando que se dobla al impactar. Cuando golpea un escudo, no rebota. Lo perfora, se dobla y arrastra el escudo hacia abajo. Cuando golpea una armadura de escamas, penetra las aberturas entre las escamas. Cuando golpea a un caballo, causa una herida que sangra y hace que el animal entre en pánico. Una andanada de 2000 pila, lanzados a 40 pasos, crea un caos en una formación de caballería.
Los catafractos en Tigranocerta no tenían contrapartida. 10.000 infantes romanos se despliegan en formación de columna al amanecer, aproximadamente a las 6 de la mañana, hora local. La columna tiene 100 hombres de ancho y 100 de profundidad, avanzando a 3 millas romanas por hora, que es una marcha rápida. Cubren 2 millas en 40 minutos, llegando a la posición armenia alrededor de las 6:40 de la mañana. El primer contacto con los catafractos se produce de inmediato. Las andanadas de pila y el combate cuerpo a cuerpo duran aproximadamente 15 minutos. El ala de catafractos colapsa a las 6:55 de la mañana. 20 minutos. A las 7:50 de la mañana, la izquierda armenia está completamente en fuga. Tigranes ordena la carga general a las 8 de la mañana. Las masas armenias chocan con la línea romana reformada a partir de las 8:30 de la mañana. Los ataques repetidos de diferentes contingentes armenios continúan hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Tigranes huye del campo de batalla alrededor de las 10:15 de la mañana. La persecución dura hasta aproximadamente las 11:30 de la mañana. Esas cifras son difíciles de aceptar sin comprender la mecánica del combate antiguo. La mayoría de las bajas en las batallas antiguas ocurren durante la huida, no durante el combate. Cuando una formación se rompe y los hombres dan la espalda para huir, quedan indefensos. Un hombre en huida no puede protegerse. Un soldado perseguidor puede matar con una sola puñalada por la espalda o en el cuello. En Tigranocerta, el ejército armenio huyó repetidamente. Diferentes unidades se rompieron en diferentes momentos. Cada vez, los romanos persiguieron lo justo para maximizar las bajas, luego se retiraron para reformarse antes de que atacara la siguiente unidad armenia. Esto es matanza disciplinada. Los centuriones romanos controlaban la persecución. No dejaban que sus hombres se dispersaran demasiado o se separaran. Mataban eficazmente y luego se preparaban para la siguiente oleada. La caballería árabe, según se informa, dio vueltas en círculo durante 1 hora, intentando encontrar un ángulo de ataque y luego simplemente se marchó. Nadie se lo impidió. Pero también aprendió los límites de ese enfoque. Tras tomar Tigranocerta, marchó más adentro de Armenia, persiguiendo a Tigranes por las tierras altas. La campaña duró otros 2 años. Luculo ganó todas las batallas, pero no pudo mantener el territorio. Sus líneas de suministro se estiraron demasiado. Sus soldados, exhaustos y sin paga, se amotinaron. En el 67 a.C., Roma lo retiró y envió a Pompeyo a terminar la guerra. Pompeyo no ganó mediante la batalla. Ganó mediante la diplomacia. Hizo tratos con los partos para presionar a Tigranes desde el este. Negoció con los sátrapas medos para dividir la coalición armenia. Ofreció a Tigranes un acuerdo de rey-cliente. Conservar Armenia, pagar tributo a Roma, proporcionar tropas cuando se le solicitara. Tigranes aceptó. La guerra terminó sin otra batalla importante. Este se convierte en el modelo romano para el este. Ganar una victoria aplastante para establecer la dominación, luego gobernar a través de clientes locales que hacen la administración real. Es más barato que la ocupación. Es más estable que el dominio directo sobre poblaciones que no hablan latín y no quieren ser romanas. Y funciona durante 200 años. Hasta que los persas sasánidas surgen en el siglo III d.C. y desafían todo el sistema. Arqueólogos en la década de 1960 y de nuevo en la década de 1990 surveyan el área del campo de batalla al sur de la actual Silvan, en el sureste de Turquía, que es la ubicación aceptada de la antigua Tigranocerta. Encontraron concentraciones de puntas de pilo romanas en 3 áreas. Un grupo denso, cerca del punto de engagement supuesto de los catafractos, una línea dispersa a través de la ladera donde luchó, la falange, y un patrón de dispersión amplio que se extendía hacia el noreste, hacia el vado del Tigris. Esto coincide con las fuentes antiguas. Los romanos lanzaron pila en andanadas contra los catafractos, los usaron de nuevo durante la lucha de la falange, y continuaron lanzándolos durante la persecución, de armadura de escamas en hierro y bronce, puntas de flecha, tanto de estilo escita de 3 aletas como de estilo persa de 2 aletas, lo que indica la composición mixta de las unidades de arqueros armenios, fragmentos de espadas largas de caballería, diferentes del gladius romano corto. La dispersión de armas confirma un engagement que comenzó en un lugar y se extendió por varias millas cuadradas a medida que se desarrollaba la batalla. Las fosas de enterramiento son aún más lúgubres. Se identificaron 3 fosas grandes al suroeste de la zona del campo de batalla. Cada una contenía cientos de esqueletos en montones desarticulados, sin ajuares funerarios, sin entierros individuales, solo eliminación masiva de cuerpos. El análisis esquelético muestra traumatismos consistentes con heridas de apuñalamiento y corte, concentradas en la espalda y el cuello. Esto confirma lo que dicen las fuentes. La mayoría de las bajas ocurrieron durante la desbandada. Los armenios no murieron luchando, murieron huyendo.
25 grados Celsius. Los cuerpos se descomponen rápido. Los romanos y los armenios supervivientes tuvieron quizás 3 días para despejar el campo de batalla, antes de que la enfermedad se convirtiera en un problema. Cavaron fosas, arrojaron a los muertos, los cubrieron con tierra, sin ceremonia, sin honor, solo eliminación. Plutarco menciona que Lúculo erigió un trofeo en el campo de batalla, una costumbre militar romana. El trofeo habría sido un marco de madera que exhibía armas y armaduras armenias capturadas. Los muertos romanos habrían sido incinerados individualmente, sus cenizas recogidas y enviadas a sus regiones de origen si era posible, o enterrados en tumbas marcadas si no. Ninguna de estas tumbas se ha encontrado, probablemente porque las bajas romanas fueron tan pocas que no crearon una firma arqueológica significativa. Los reinos helenísticos habían confiado en la falange de picas durante 3 siglos. Después de Tigranocerta, ese sistema queda obsoleto. El modelo de caballería pesada pionero de los partos y adoptado por Armenia se muestra vulnerable. Los masivos ejércitos de coalición reunidos por los reyes orientales resultan ineficaces contra fuerzas romanas más pequeñas y profesionales. Los partos, observando desde Mesopotamia, rediseñan su ejército en torno a arqueros a caballo en lugar de catafractos. Desarrollan la táctica de la retirada fingida, caballería ligera que hostiga, se retira, dispara hacia atrás mientras se retira y desgasta a la infantería pesada a través de la atrición. Esta táctica destruirá más tarde a los ejércitos romanos en Carras en el año 53 a.C. Pero es una reacción a Tigranocerta. Los partos aprendieron que no pueden vencer a Roma en un enfrentamiento directo, así que no lo intentan. Este cambio debilita militarmente a los reinos helenísticos, lo que los hace más fáciles de dominar políticamente por Roma. En 50 años, cada reino helenístico importante es una provincia romana o un estado cliente. Saben lo que pasó en Tigranocerta. En cambio, compiten por convertirse en el cliente favorito de Roma. La dinastía Asmonea ofrece tributo. Herodes, aún no rey, se posiciona como el hombre de Roma en la región. El sistema de estados clientes romanos en Oriente se construye sobre los cimientos del campo de batalla de Tigranocerta. Antes de Tigranocerta, el Senado veía las campañas orientales como arriesgadas y poco rentables. Después de Tigranocerta, las guerras orientales se ven como fuentes de riqueza masiva. Las 8.000 talentos de plata que Lúculo confiscó del tesoro de Tigranocerta fluyeron de regreso a Roma. Financiaron la distribución de grano, pagaron proyectos de construcción pública, enriquecieron a los soldados que sirvieron en Oriente. Cada político romano ambicioso de repente quería un mando oriental. Esta competencia por las provincias orientales eventualmente desestabiliza la república y conduce a la guerra civil. Un legionario en el 69 a.C. entrenaba a diario con su gladius y su scutum. Marchaba 20 millas romanas cargando 60 libras de equipo. Cavaba fortificaciones cada noche cuando el ejército acampaba. Obedecía órdenes al instante, porque desobedecer significaba ejecución. Este entrenamiento creó un soldado que podía funcionar bajo estrés extremo, que podía mantener la formación cuando estaba rodeado, que podía matar de manera eficiente y sin vacilación. No porque los romanos fueran mejores guerreros individualmente, porque el sistema romano era mejor. La legión era una máquina diseñada para matar. El ejército armenio era una colección de hombres que casualmente estaban en el mismo lugar. Vegesio, escribiendo 300 años después, en el siglo IV después de Cristo, todavía cita Tigranocerta como un ejemplo de cómo la disciplina de armas combinadas derrota a la superioridad numérica. La batalla se convirtió en un caso de estudio. Siglos, los comandantes romanos aplicaron el manual de Tigranocerta: mantener la disciplina, explotar la desorganización enemiga, usar la flexibilidad para penetrar formaciones rígidas, controlar la persecución para maximizar las bajas, y nunca dejar que la inferioridad numérica se convierta en debilidad psicológica. Organización militar romana era superior. Tigranocerta lo demostró. Acaban de ver a 200.000 soldados destruidos por 10.000. Han visto un imperio destrozado en 5 horas. Han visto a su rey huir. Pero la campaña armenia fracasa finalmente. Lúculo se adentra demasiado en las tierras altas. El invierno llega pronto. Sus líneas de suministro colapsan. Sus soldados se amotinan en el 68 a.C., negándose a marchar más adentro de Armenia. Lúculo se ve obligado a retirarse. Gana todas las batallas, pero pierde la campaña. Es una lección sobre los límites de la superioridad táctica. Puedes ganar combates y aún así perder guerras, si no puedes mantener la logística. El hombre que perdió a 200.000 soldados en Tigranocerta muere en su cama, en su palacio, después de un reinado de 30 años. Ahí hay otra lección, sobre la supervivencia y la adaptación. Durante los siguientes 2000 años, las fosas comunes son aradas, la dispersión de armas se dispersa, la ubicación exacta de la lucha se pierde.
Arqueólogos modernos pasaron décadas buscando el campo de batalla. Finalmente, lo localizaron en la década de 1960, siguiendo descripciones en Plutarco y Apiano, cotejando con estudios de tierras de la era otomana y realizando prospecciones con detectores de metales en áreas probables, al sur de Silvan. La perspectiva a largo plazo importa. Tigranocerta es una batalla en una guerra en una década de expansión romana, pero es la batalla que rompe el paradigma militar oriental. Después de Tigranocerta, ningún reino oriental intenta luchar contra Roma de frente con ejércitos tradicionales. Se adaptan o mueren. Los que se adaptan, como Partia, como Judea bajo Herodes, sobreviven como estados independientes o semi-independientes. Los que no, como los restos seleucidas, como los últimos Ptolomeos en Egipto, se convierten en provincias romanas. Esa victoria psicológica fue más valiosa que cualquier cantidad de territorio conquistado. Esas historias reforzaron la cultura militar romana. Únete a las legiones, entrena duro, obedece órdenes y ganarás. Sobrevivirás, te harás rico. Esa promesa mantuvo las legiones llenas de voluntarios durante los siguientes 3 siglos. Mostró que una pequeña fuerza de profesionales disciplinados, debidamente liderados, podía derrotar a un ejército vastamente mayor. Cada general romano, después de Tigranocerta, estudió sus tácticas. Muchos intentaron replicarlas. Algunos tuvieron éxito, otros fracasaron, pero el modelo se estableció. Antes de la batalla, la frontera oriental de Roma era incierta. Después de la batalla, Roma dominaba la región políticamente, incluso cuando no la controlaba militarmente. Reyes clientes gobernaban en nombre de Roma. Las élites locales buscaban el patrocinio romano. Potencias regionales como Partia negociaban con Roma como iguales, pero nunca desafiaron las provincias occidentales de Roma. Esa estabilidad duró hasta el siglo XIII después de Cristo, cuando los sasánidas surgieron y cambiaron la dinámica. No eran soldados profesionales con la aceptación del riesgo de un soldado. La mayoría eran reclutas, agricultores y artesanos, sacados de sus aldeas para servir en el ejército de Tigranes. Marcharon a Tigranocerta, porque su rey se lo ordenó. Estuvieron en ese campo de batalla porque no tenían otra opción, y murieron porque su sistema militar era inferior al de Roma. Las fuentes antiguas no enumeran las bajas por nombre o unidad. Sabemos que allí estaban los íberos, los medos, los árabes, los sirios. Sabemos que miles de ellos murieron, pero no sabemos quiénes eran. La historia recuerda a los generales y a los reyes, olvida a los soldados. Pero los que murieron no estaban menos muertos. Están enterrados en algún lugar cerca de Tigranocerta, o incinerados y sus cenizas esparcidas, o enviados a casa en urnas a familias en Italia que nunca verían el campo de batalla donde murieron sus hijos. Sus nombres podrían haber estado grabados en monumentos en sus ciudades de origen. Esos monumentos, si existieron, se han perdido ahora. En Tigranocerta, los números están tan desequilibrados que se vuelven abstractos. 100.000 muertos suenan a estadística, no a tragedia. Pero cada una de esas muertes fue un momento individual. Una estocada de espada, una puñalada de lanza, una caída de un caballo moribundo, un golpe en la nuca durante la desbandada. Multiplica ese momento por 100.000 y obtienes la realidad de Tigranocerta. No fue gloria, fue carnicería. Los soldados romanos lo sabían. Plutarco registra que Luculo celebró sacrificios y juegos después de la batalla, para honrar a los dioses y celebrar la victoria. Pero también registra que los soldados estaban perturbados por la magnitud de la masacre. Habían matado a tantos hombres que el campo de batalla era irreconocible. Cuerpos apilados tan profundamente que no se podía caminar sin pisar cadáveres. El impacto psicológico de ese tipo de matanza está documentado en otras batallas antiguas. Los soldados que participan en masacres a menudo tienen dificultades después, incluso en la victoria. En Tigranocerta, los romanos tuvieron 5 horas de matanza sostenida. Eso deja una marca. La cultura recompensaba la dureza, la resistencia y la capacidad de matar sin vacilación. Así que los soldados tomaron su botín, contaron sus historias y pasaron a la siguiente batalla. La máquina siguió funcionando. La diseñó para que fuera un monumento a su poder. Murallas masivas, un complejo palaciego, un hipódromo, templos, mercados. Trasladó a 70.000 griegos de Siria para poblarla. La renombró en su honor. Se suponía que duraría para siempre. Los griegos regresan a Siria. Los armenios se mudan a ciudades más antiguas. Tigranocerta nunca se recupera. Hacia el 50 a.C. es una ciudad regional menor. Hacia el 1 de Cristo está mayormente abandonada. Hacia el 100 de Cristo es ruinas. Ese día fue el 6 de octubre del 69 a.C. La batalla de Tigranocerta no solo derrotó a un ejército, borró la razón de ser de una ciudad. Las fosas comunes están debajo de tierras de cultivo.
La dispersión de armas ha sido arada durante 2 milenios. Si caminas por la zona, nunca sabrías que una de las batallas más desequilibradas de la historia antigua ocurrió allí. El bando con mejor organización, mejor entrenamiento, mejor disciplina y mejores tácticas gana incluso cuando está superado en número 20-1. Roma entendió eso. Tigranes no. 200.000 soldados pagaron el precio. Funerarios. La datación por radiocarbono y el análisis de artefactos situaron los entierros en el siglo I a.C. El análisis de traumatismos esqueléticos mostró altas tasas de trauma por objeto punzante en el torso posterior y el cuello. Lesiones consistentes con ser golpeado por detrás mientras se huía. El informe de la excavación concluyó que probablemente eran bajas adicionales de la batalla de Tigranocerta, enterradas en una ubicación secundaria alejada del campo de batalla principal. 3.000 nombres más que nunca se conocerán, 3.000 hombres más que murieron huyendo de las espadas romanas, 3.000 pruebas más de que las fuentes antiguas, por una vez, probablemente subestimaron la magnitud de la masacre. La fosa fue reenterrada tras su documentación. Ahora yace bajo un campo de trigo a media milla al sur de la ciudad moderna, sin marca, sin monumento. Solo tierra y trigo y el peso silencioso de 3.000 muertes violentas que ocurrieron hace 2.000 años y aún testifican lo que sucede cuando dos sistemas militares se encuentran y uno es vastamente superior. Los romanos construyeron su imperio sobre días como ese, hecho frío, tierra fría, legado frío. Cada legionario romano llevaba equipo estandarizado, un escudo scutum de 22 libras, una espada gladius de 20 pulgadas que pesaba 3 libras, 2 pilas de 7 pies de largo cada una que pesaban 9 libras con astas de hierro blando que se doblaban al impacto, una cota de malla lorica, amata de 30 libras y un casco de bronce. Peso de combate total, 60 libras. Los catafractos armenios llevaban 70 libras de armadura de escamas con 60 libras de armadura de caballo. Carga total del caballo, 400 libras incluyendo jinete, armas, agua. Esto limitaba a los catafractos a 12 millas por hora frente a la caballería ligera a 25. Los romanos a pie cerraban la distancia antes de que los catafractos pudieran cargar. Los lanceros de falange llevaban zarizas de 18 pies que pesaban 14 libras y requerían ambas manos. Armadura más ligera, linotórax o escamas ligeras, de 15 a 20 libras. Pero las picas los hacían inamovibles. Cuando los romanos penetraron en Tigranocerta, cada lancero sostenía un arma diseñada para el combate en formación en una situación que requería lucha individual. Para cuando soltaron las picas y sacaron dagas, los gladius romanos ya estaban dentro de su guardia. Los arqueros necesitaban andanadas sostenidas. En Tigranocerta no hubo tiempo. Debajo de ellos, líderes de unidad que comandaban de 100 a 5.000 hombres dependiendo del tamaño del contingente, sin tamaño de unidad estándar, sin cadena de mando, sin doctrina de maniobra independiente. Cuando Tigranes huyó y los líderes étnicos se retiraron, no quedó ninguna estructura de mando. Las unidades huyeron. El campo de batalla está en silencio. La lección permanece, escrita en fosas comunes, en los restos de armamento esparcidos, en las ruinas de una ciudad construida para durar para siempre, pero abandonada en una generación. 10.000 rompieron un imperio en 5 horas, porque entendieron que la guerra es ciencia, no espectáculo, y que ese bando gana incluso cuando lo superan en número 20-1, un hecho gélido. Una tierra gélida, un legado gélido.